Como siempre vamos a comenzar con algunas preguntas que son muy sencillas, que ustedes pueden tomar la libertad de no responderlas, pero si quieren hacerlo, lo pueden responder muy personalmente, ¿ok? Em, o simplemente pensarlo hacia adentro. ¿Les parece? Entonces, son como preguntas bastante introspectivas, ¿no? Van a nuestro interior, pero si las queremos compartir, estamos libres para hacerlo. La primera pregunta, yo, y eso es para cada uno de nosotros, ¿cómo me considero? ¿Me considero generoso o generosa? ¿Creo que lo soy? ¿Alguien quiere compartir sobre esto? O como dijo una eximia expresidente, paso. ¿Sí? Es que no sé, igual siento que puede ser relativo incluso la pregunta, porque Ok. definimos como, no sé, generosidad, porque Ajá. yo no sé si llamaría a ser generosa a una persona como me gusta que me traten a mí, como ser digno, no sé. Ajá. Está bien. Muy Entonces, bien. ser generoso, según yo, es como algo Claro. mínimo que no tendría que ser como más que- Mm. Es un buen punto. Generosidad, ¿con qué tiene que ver? ¿No es cierto? ¿Con recursos financieros o con otro tipo de cosas? ¿Cómo definirían ustedes generosidad? Ujú. Ok, esa disposición. Ah, ok, esa disposición a compartir lo que uno tiene con alguien que lo necesita. Y eso puede ser recursos, puede ser tiempo, puede ser energía, como Mateo ayudando a Luis o a Leo, ¿no es cierto? Energía, compartir lo que tengo en esos momentos con alguien que lo necesita, ¿ok? ¿Podría haber otra expresión de la generosidad? No sé si otra expresión, pero quizás añadirle lo que he visto, ¿no? Eh, incluso si eso implica que me pone en una situación incómoda, que me da, Ajá. que claro, me coloca en una posición que quizás de una u otra manera puedo me perjudicado o Ok, quizás no tan bien parado. ok, ok. La generosidad entonces, desde esa perspectiva no estaría simplemente enfocada en darle a alguien algo que yo tengo y que necesita, sino que algo que simplemente no me sobra. O aunque me sobrara, o aunque no sobre, ajá, ya, ok, ¿están de acuerdo con eso? Sí. Yo agregaría que también es ser generoso en la acción sin esperar algo. Ah, ok, ok, sin esperar la retribución. En otras palabras, podríamos decir que generosidad es la disposición a dar. Si lo pudiésemos poner en una frase, ¿no es cierto? A dar. Segunda pregunta. ¿Qué me mueve? ¿Qué te mueve a ti a dar o qué te impide dar? Que puede ser, entonces ya lo hemos expresado en muchas cuestiones, que puede ser dinero, que puede ser recursos, que puede ser energía, tiempo, emociones, servicio. ¿Qué me impide dar lo que sea o qué me mueve a dar? Pueden poner ejemplos muy cotidianos, muy concretos o muy personales. Yo creo que el cariño o el amor es lo que nos mueve a dar, ¿Ok? creo yo. Cariño o amor hacia quién. Y eso es lo interesante, porque se supone que primeramente debiera ser hacia el Señor, Ajá. también el cariño hacia otra persona. Por ejemplo, Ujú. pienso en cuando necesito que me ayuden a cuidar al perrito y pienso en la Vale, por ejemplo, o en la Lina o en la Cata, que entonces Ajá. que se han quedado con mi hijo. Y yo quiero pensar que es porque obviamente quieren al Señor y quieren a mi hijo, me Ajá. quieren a mí, no sé. Pero y se han quedado Ajá. y se quedan con él, Ok, dan de su ya. tiempo, de su energía. Claro, claro. Ajá. Sí, pienso que el cariño. Es el cariño, ¿ok? Pero mencionaste un factor, un componente en la fórmula, ¿no? Que recién lo estamos mencionando, que es Dios. Sí, ¿Tiene algo que ver Dios con la generosidad? sí. ¿Cómo lo ven? Es que, o sea, él partió siendo generoso con nosotros, por decirlo así. Ok. ¿Y uno puede ser generoso
sin tener en la juguera a Dios, en la mezcla? De una u otra manera, creo que todos tenemos algún reflejo de Dios en algún punto en nuestro ser. Ajá. Porque fuimos hechos a su imagen. Entonces, Claro. aunque no creamos en Dios, hay cosas que sí vamos a reflejar de Él, como destellos, digo yo, de Dios Ujú. en la humanidad. Ajá. Y quizás en ese sentido, sí, pero de una otra forma viene porque Dios de una otra forma lo puso ahí. Por Claro. nosotros per se creo que no podríamos. No sé si me explico. Sí, yo me acuerdo mucho de Dios Pastor y al final de ser acá unidores, que es como que la humanidad, todo, como que hay equipos de la gloria de Dios en la Ujú, humanidad. ujú. Entonces, parte de eso también es la generosidad. Claro. Uno ve también ciertos como actos de bondad en la humanidad. Ujú, Ahora, igual la generosidad es muy corrompida. ujú, Que está corrompida porque la generosidad está directamente relacionado con el Señor, con la Ujú. presencia de Él y con cómo esos actos de amor reflejan su gloria. ujú, Entonces, hay en la humanidad, pero de una forma que no es la redimida. ujú, ujú. Interesante si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 13, ¿no es cierto? Nos habla del amor y nos define el amor. Y dice, y si repartiese, y el repartir es dar, ¿no es cierto? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y ahí vemos mucha generosidad. Y si entregase mi cuerpo, ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, de dar lo que uno es, ajá, incluso sacrificialmente, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y nos dice en resumen que el amor es, primero sabemos que Dios es amor, y si hay algo que podemos reconocer en Dios es que Dios da. Y el amor justamente es dar, no esperar recibir, ¿no es cierto? Por tanto, ¿podríamos pensar que existe una generosidad sin la ecuación que es el factor Dios allí? Sí, pero es una generosidad, como decía Fer, corrompida. De hecho, podemos incluso ser generosos por coacción, generosos porque nos obligan a hacerlo. Por ejemplo, repartir lo que tengo, incluso dar mucho más allá, lo que me ha costado a mí, con todas las demás personas y me obligan. Hablamos de solidaridad, por ejemplo, entre comillas, pero si es obligada ya no es solidaridad, ¿no es cierto? Está corrompida. El acto de dar, entre comillas, el acto de repartir. Cuando me obligan a repartir, lo puedo hacer. O, por ejemplo, alguien que... Nos enseñamos a los niños a comer. Exacto. O si no doy, me van a caer las penas del infierno. Dios me va a castigar y no me voy a ir al cielo. Ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchas expresiones del dar que no necesariamente son las expresiones que vienen de la imagen de Dios. Efectivamente, como decía Fer, el ser humano, lo quiera o no reconocer, es la imagen de Dios mismo. Y por lo tanto, muchos de los destellos de quién y cómo es Dios se expresan en el ser humano, aunque el ser humano no reconozca a Dios. Ajá. Es inevitable, la creatividad humana es la expresión de la creatividad divina. Y nosotros, algunos, no creen en Dios y son tremendamente creativos, no reconocen que eso viene de alguien superior. Así como la inmortalidad, no la del cangrejo, me refiero a la inmortalidad, lo que dice la Biblia es que Dios ha puesto en sus almas inmortalidad. ¿De dónde viene la capacidad de proyectarnos, de pensar que después de esta vida hay algo? De Dios mismo, porque puso, como dice el texto, eternidad en nuestros corazones. ¿Ah? Algo que no era propio nuestro, porque un ser mortal no puede concebir lo inmortal, porque no le es propio. ¿Se dan cuenta? O sea, incluso todos estos elementos,
Ahora, dicho todo esto, ¿qué cosas materiales, seguridades eventualmente o comodidades me cuesta más rendir a Dios y qué revela eso sobre mí mismo? Porque el dar de verdad, como lo había definido delante Enrique, eh, positivamente, viene de Dios. Pero si le sacamos de la ecuación a Dios, podemos seguir dando, pero es, como decía Fer, un dar corrompido, ¿ya? Ahora, en nosotros nos corrompemos cuando Dios no está. Por eso está el dicho, ¿no es cierto? Actúan como sin Dios y sin ley. O sea, que todo te está permitido. Lo que decía Sartre, lo que decía Nietzsche es, si Dios ha muerto, todo lo puedes hacer. ¿Ok? Y eso significa, como decía Marcuse también y otros autores, pasamos a ser, como decía un filósofo, el hombre, el lobo del hombre. Es capaz de comerse al otro. Ujú. Es capaz de aniquilarlo. Ahora bien, ¿qué cosas materiales nos cuesta rendir más a Dios? ¿Qué cosas que nos dan comodidad? Recuerdan que alguien dijo, me parece que fue Seba, corrígeme si estoy equivocado, por favor, que tiene que ver con dar algo que no simplemente me sobre, que también me cueste. Ajá. Porque aquí está el factor Dios, que nos lleva justamente a eso, a dar más allá incluso de lo que nosotros podríamos. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo interesantísimo cuando una iglesia pobre comienza a dar recursos a una iglesia rica, pero que estaba pasando en dificultades por una gran sequía y falta de cosechas, que fue la iglesia en Jerusalén. Y una pequeña iglesia envió recursos para allá y dieron, como dice Pablo, en medio de su pobreza, y dieron incluso más de lo que ellos tenían. Ajá. Fueron movidos. ¿Quién los movió? Dios. No es concebible de otra manera. Ahora, cuando nosotros vemos a muchas personas que son tremendamente generosas, que crean fundaciones, por ejemplo, Bill Gates tiene una fundación, y una fundación que da pero millones de dólares cada año para investigación, para muchas cosas, pero ellos no tienen su concepto de Dios. Y uno dice, wow, qué generosos. Ajá. Y pueden ser tremendamente generosos desde la perspectiva humana, ¿ok? Pero darían en contra de sacrificándose, digamos, en contra de sus propias fuerzas o límites, porque lo que dan es muy generoso, pero no les afecta en su vida. Ajá. No es lo mismo que yo doy $1.000.000 a que lo doy par. Claro, exactamente. Además, los impuestos disminuyen también con la... Además, allá en Estados Unidos, exactamente. Nuevamente, a mí, en lo personal, cada uno de nosotros, qué cosas materiales me cuesta rendir a Dios? ¿Qué cosas que me dan seguridad me cuesta renunciar a ellas frente a Dios? ¿Qué cosas que me dan cierta comodidad me cuesta rendir ante Dios? ¿Hay cosas que lo hagan? ¿Y qué revela de mí eso? Esto es para reflexionar, no para responder, si alguien lo quiere responder sin duda. Ajá. Hago otra pregunta. Hoy día estamos en las preguntas de introspección. Si lo quieren compartir, lo pueden compartir. ¿Okay? Delante me encontré con un amigo, no es amigo mío todavía, y yo sí espero que llegue a ser muy buen amigo porque se veía muy buena persona, un argentino, amigo de otro amigo mío. Entonces me llamó por teléfono diciendo que se iba a Argentina. Yo le iba a enviar un proyector a un pastor de Argentina. Entonces él se ofreció a llevarlo. Y estuvimos conversando en 10 minutos, nos contamos la vida, como si nos hubiésemos conocido toda la vida, ¿ya? Y le preguntaba qué estaba haciendo. Y su trabajo hoy en día, su disposición de vida es ayudar a personas que están en necesidad, ayudar a construir una casa a alguien que no tiene, incluso él lleva los materiales. Es como una especie de apostolado. Y él no está tan enfocado en el concepto de iglesia, sino en la búsqueda de Dios. Es interesante. Ajá. Ahora,
¿Cómo cambiaría? Pensemos ahora en nosotros. ¿Cómo cambiaría mi manera de vivir, incluso mi manera de dar, si realmente creyera que el cielo existe? Esa es una pregunta compleja. Quizás la pregunta debería ser al principio, ¿de verdad creemos que el cielo existe? Ahora, si lo creemos, entonces vamos a tener una respuesta. Si no lo creemos, la respuesta va a ser diferente. ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Recuerda lo que decía Jim Elliot? Es absurdo esforzarse por mantener algo que no, por cuidar algo que no voy a mantener. Ajá. Cata. Yo creo que cambiaría bastante porque yo reconozco y no me gusta esto, pero soy muy aferrada, me cuesta soltar las cosas. Y mi mamá siempre se ríe de mí, que yo siempre... Mano de guagua. Porque igual los recursos que tengo como persona igual es más que lo que tendría una persona que está necesitada. Pero me ha costado juntarlos, pero sé que, por ejemplo, si yo generara mi propio ingreso, mi sueño es destinar parte de ello como para ayudar a las personas, como Ujú. es lo que yo anhelo. Entonces, igual si como que lo que cambiaría, yo viviría mucho más despreocupada porque sé que nada de lo que tengo acá me lo voy a llevar donde realmente importa, que es el plan celestial. Mm. Y viviría más enfocada en eso. Mm. No en lo superficial, en lo banal. Mm. Es interesante que hace un tiempo atrás conversábamos con Estela. Me dice, mi sueño, en algún momento me dijo, mi sueño sería tener mucho dinero y apoyar misioneros. Pero en algún momento Estela me dijo, y no sé si tú te acuerdas, pero quizás el Señor no me lo ha enviado ese dinero porque no lo haría. ¿Recuerdan el meme que dice, si tuvieras la oportunidad de escoger entre ganarte la lotería y salvar a un amigo, ¿qué te comprarías con el premio? Porque ese es el corazón humano, al fin de cuentas. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre esto? Ujú. Y yo pensaba en el hecho de, perdón, Después me toca a mí. me estoy poniendo esta noticia. Yo pensaba en lo distinto que es cuando tenemos como en mente permanentemente que este terrenal, este espacio terrenal es momentáneo, Ujú. porque aun cuando somos hijos de Dios, eh, se nos olvida y bueno, por algo tantos afanes, porque podemos experimentar la compañía del Señor, pero aún así, yo lo notaba en mi propia vida, que finalmente pareciera ser que la experiencia con el Señor es como en el ahora ya, y no tanto en la esperanza de lo venidero. Entonces, ¿cómo también cuando nos enfocamos en eso, igual yo creo que igual va mutando o va madurando nuestra forma de vivir en el hoy, porque sabemos que el día de mañana, o sea, ni siquiera vamos a estar. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la reunión de mujeres, estábamos con el auto con la PAME, y la PAME nos contaba de su primo que falleció, y falleció súper joven, a los 40 años, y hablábamos que igual es heavy porque uno vive, bueno, aparte de lo terrible de irse sin conocer al Señor, pero que uno vive como si tuviera la vida súper asegurada. Sí. Entonces, todo lo que construimos, todo lo que nos esforzamos, recursos económicos, recursos de tiempo, porque vivimos en un mundo muy ocupado, muy afanoso en eso, es como lo que nos da esa percepción de control y de seguridad. Aunque incluso esté el Señor, yo veo que muchas veces los niveles o los grados de nivel de importancia así genuinos, como lo que se ve en la vida real,
no está como ganando el Señor. Mm, Entonces, claro, igual que pensaba que distinto es cuando como que entendemos lo frágil que es esta Mm. vida y que nadie tiene la vida asegurada de que por un tema natural vamos a fallecer a los 90 años o Ujú. tal. Podemos fallecer muy jóvenes. Claro, claro. Pero aún así en esa vida hay mucho que podemos entregar, pero en el ahora, en el Sí, ahora. sí. Eso me irá mucho. Mm, El cielo visto como un premio, mm, creo que no nos mueve, mm, porque la acción es lo que es la mm, causa de poder tener el cielo. mm, mm, No es ser generoso, mm. no es, o sea, el mostrarse generoso, Claro. no es un montón de actos y de cosas, ¿no es cierto? Lo que nos hace llegar Claro. al cielo. Claro. Tenemos fe en Cristo, eso cambia nuestra forma de actuar. Mm, ujú, Y eso nos hace generosos, eso nos hace mm. Sí, tener un montón de actos, pero que no son para ganarse el cielo, claro. son consecuencias de tener fe. Mm, El cielo como que está un poquitito, yo diría, al lado. mm. La reforma en la iglesia, la reforma protestante en la iglesia, en la historia de la iglesia, se produjo justamente por esto, ¿no? Una pregunta que se hacían silenciosamente era: ¿cuánto cuesta el pasaje al cielo? Tú vas a poner unas moneditas, tu deudo se va a ir directo al cielo, ¿ya? ¿Cuánto es lo que realmente vale el ticket al cielo? En realidad, lo que costara no lo podemos pagar. Es imposible. Por lo tanto, eh, no es un premio ganado por nosotros, pero es una recompensa generosa, dada, como vamos a ver esta noche, o una herencia, si ustedes lo quieren, justamente cuando vamos dejando que las cosas que más nos enfocan o que más nos consumen empiecen a estar siendo dejadas de lado de una manera natural, porque no es nuestra acción, sino que es la acción de Dios en nosotros. La última pregunta, no quiero adelantar mucho lo que vamos a tocar para no hacer spoiler, pero la última pregunta. Pensemos en esto interiormente. ¿En qué estoy ocupando o dónde invierto más mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo más el dinero? Que ya sea por la vía de una herencia, ya sea por la vía del trabajo, ya sea por la vía del esfuerzo diario o acumulado, lo que sea. ¿Dónde estoy invirtiendo más los recursos que Dios me permite tener o administrar? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿En qué estoy pensando más? ¿Ah? ¿Dónde están mis emociones? Porque la Biblia dice que donde está mi corazón, mis pensamientos, ¿no es cierto? Ahí está mi tesoro. Ujú. ¿Dónde estoy invirtiendo más de mi yo? Ajá. No es una pregunta para responderla, es solamente para pensarla, para hacer retrospección. Quisiera ir a un texto, que es el texto que nos va a guiar esta noche. Dice, no, y son palabras de Jesús, ¿no? En Lucas 12. No temáis, manada pequeña. Ahora, por favor, noten el lenguaje que usa Jesús, ¿ya? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí hay una certeza. O sea, esto es voluntad y decisión de Dios. Como decía Enrique, no es un premio que nosotros nos ganamos, es porque Dios lo decidió. Vended, y aquí podríamos poner un por tanto, ¿no es cierto? Si esto ha pasado, entonces vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye,
porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y aquí entonces la reflexión anterior la damos vuelta. Ya no es nuestro pensamiento que nos lleva al tesoro, sino que partimos de donde está el tesoro y nuestro pensamiento lo va a seguir. Ajá. ¿Se dan cuenta de que esto cambia todo? Ujú. Da vuelta completamente nuestro razonamiento. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la exigencia de esta noche? Hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué los vamos a hacer? Ajá. Porque el Padre se deleita en esto, en dar al reino. Antes de analizar el fundamento de nuestra acción de dar, porque hemos estado, todas estas preguntas tenían como norte reflexionar sobre nuestro dar, cuán generosos o no generosos somos, cuánto nos cuesta dar, en qué áreas y en cuáles no. Dijimos, ¿no es cierto?, que la generosidad tiene que ver con el dar, sacar desde adentro, incluso que si es movido por Dios, que es amor, entonces no es perverso, sino es correcto. Pero todo esto tiene que ver con la acción de dar en la bondad de Dios, dar como Dios. Hay una pregunta candente acá que surge siempre que nos interrogamos sobre esto y nos interrogamos o pensamos acerca de la bondad de Dios como base para todo nuestro dar. ¿Qué tiene que ver nuestro dar con Dios en nosotros? Ujú. Y quisiera, por favor, que reflexionáramos en esto. ¿Cómo se conecta nuestro dar con la presencia de Dios en nosotros? ¿Hay conexión? ¿Qué tipo de conexión hay? Porque uno, como habíamos dicho, efectivamente puede dar, incluso no obligado, pero incluso puede dar para uno sentirse bien. Ajá. Vamos a la siguiente, por favor. Pero en el dar según Dios, ¿por qué eso no es egoísmo? Incluso pensando que voy a invertir en el cielo. Ajá. Porque uno podría decir, bueno, pero qué gracia, pues está invirtiendo en el cielo si sabe que va a ir para allá. Entonces, ¿no es algo de egoísmo allí? ¿Por qué no se trata de un egocentrismo prudente, digamos? ¿Ya? ¿Por qué esta motivación para dar? Para aumentar la vida de nuestro gozo en el cielo, que es la conexión, no se convierte de un acto de amor en un acto de egocentrismo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Cuál es la razón por la cual cuando estamos dando, esto no es egoísmo? Ujú. ¿Cuál es la razón? Es que en toda nuestra acción de dar, nuestro objetivo es que quienes reciben, y ahí está el punto clave, el dar no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con a quienes le damos, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestros recursos, nuestros entre comillas, porque si tenemos recursos es porque Dios nos ha dado la salud para tenerlos. Ajá. Si tenemos fuerzas es porque Dios nos ha dado la fuerza que nos permite caminar. O sea, cualquier cosa que podamos analizar es porque Dios lo ha permitido. Como dice Iván, cada día que amanece es un día para dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque viene de Él. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Y en el caso de dar no tiene que ver con que yo doy, sino a quién le doy y por qué lo doy. Ese es el punto clave aquí. La razón de toda nuestra acción de dar, nuestro objetivo debería ser los beneficiados, incluso sean enemigos o sean hermanos en la fe. Se sientan ellos ayudados por lo que damos para que ellos puedan ver a Jesús. Sí. Y me acordé de algo que decía, que siempre dice John Piper, el tema del gozo. Ujú. Dice, Dios se glorifica más cuando más satisfechos estamos. Exacto. Ujú. De Exacto. alguna forma Ujú. parece egoísta o Ujú. hay un beneficio propio, Ujú. pero a la vez es donde más le glorificamos a Él. Exacto. Estamos satisfechos cuando más Ujú. glorificarle. Ujú.
Cuando damos, por ejemplo, cuando damos de nuestro tiempo a alguien que está necesitando ese tiempo, ¿qué sacamos con eso? ¿Sacamos nosotros sentirnos bien? ¿O podemos sacar el que glorifiquen a Dios por lo que estoy haciendo en su nombre? Cuando estoy dando, en realidad estoy dando para que me vean lo generoso que soy o para que en realidad no me vean a mí, sino que vean a ese Cristo que me movió a darles a ellos. La ecuación cambia, pero completamente. Ujú. Ningún seguidor auténtico de Cristo quiere disfrutar solo lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es porque Él ha derramado su dar en nosotros y lo que quisiéramos genuinamente entonces es compartir con otros lo que Dios me ha dado. Esa es la razón por la cual la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía. Ujú. No podían hacerlo de otra manera. Ahora, esa no es la clase de dar que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Porque muchas veces somos, y esto lo digo por favor con mucho cuidado, tenemos una teología muy individualista, mucho. Recomiendo la película The American Gospel, que tenemos el embajador ahí atrás. Porque se muestra mucho de lo que, en lo que se ha convertido el evangelio, en un evangelio individualista donde yo me gozo, donde yo busco las bendiciones, incluso cuando doy es para sentirme bien o incluso más perversamente para recibir más de lo que he dado. Ajá. En eso se ha convertido. Pero el Jesús, la clase de Jesús que nos muestra ese evangelio no existe. La clase de Jesús que se acerca a nosotros es aquel que no puede ser gozado solo. Gozarme en Él y que el resto se vaya al infierno es inconcebible. ¿Por qué? Recuerden ustedes lo que dice Marcos 10:45, porque Jesús vivió y murió para hacer rescate por muchos. Cristo murió por ti, es cierto, pero murió por ti y por muchos. Entonces no tengo de ninguna manera el derecho a apropiármelo y a decir, bueno, qué bueno que Cristo murió por mí, yo entonces ahora lo voy a disfrutar. Incluso voy a disfrutar las bendiciones que vienen de Él, incluso Él ya se llevó todo mi sufrimiento y por lo tanto yo en la tierra no voy a sufrir yo. ¿Se dan cuenta que es un evangelio enfocado en mí? Ajá. Y no en la persona de Cristo que murió por muchos. Ese muchos me incluye. No soy yo y muchos. Cristo murió por muchos y yo soy parte de esa pequeña manada. Es totalmente revolucionario para estos tiempos. El gozo que queremos aumentar en nosotros es un gozo compartido. El dar conlleva un gozo. Pero es imposible dar si no se comparte, ya no sería dar. Ajá. Dar sacrificada y generosamente va a aumentar en la medida que nuestro gozo en el cielo, no solo por el tamaño de nuestro corazón hacia los demás, sino, para cambiar el énfasis, por el tamaño de nuestro corazón hacia Cristo para verlo en los demás. Aspiramos a que los demás compartan nuestro gozo y que nosotros podamos compartir el gozo de ellos cuando lo hayan encontrado. De modo que los dos gozos sean mayores por ser compartidos. Les comentaba hace harto tiempo atrás de un libro que cuando lo leí me golpeó porque era muy sencillo, ¿no? El autor decía, Miller, decía, y seguramente se van a recordar porque lo he mencionado antes, decía que este era un hombre que iba saliendo del teatro en Chicago afuera, una historia real, dice, él iba caminando, dice, a mí nunca me gustó el jazz. ¿Por qué? Porque yo soy estructurado.
soy de partitura musical, qué sé yo, un concierto, ¿no es cierto?, que tiene partitura, toda la cosa bien ordenadita y sé cuándo comienza, cuándo termina. Entonces, el jazz como música, decía él, a mí no me llamaba la atención. En realidad detestaba ese tipo de música. Pero un día, dice él, iba saliendo del teatro de Chicago, caminando por las escaleras hacia abajo, y de pronto veo a un tipo que estaba con un saxofón tocando jazz, ¿ya? Jazz, lo que a mí no me gusta, decía él. Pero lo empiezo a ver y empiezo a disfrutarlo, disfrutar la música, porque lo vi a él disfrutando la música. Ajá. O sea, lo que me tocó, lo que me impactó era cómo él disfrutaba la música. Y su disfrute me lo traspasó a mí y eso me hizo amar el jazz. Ajá. Y eso es lo que pasa también en nuestra relación con Cristo. El resto de las personas ven el gozo que tenemos en nuestra relación con Cristo. Ellos no entienden la fe, no entienden la iglesia, no entienden nada, pero ven que disfruto a ese Cristo y logran disfrutar mi gozo en Cristo y ellos comienzan a conocerlo también. Porque muchos cristianos, lamentablemente, son como, tienen el ministerio del limón agrio, que andan por la vida con cara amarga. Ajá. Sí, estoy bien, pero ya se me va a pasar. Una cosa media rara. Esos predicadores que hablan del amor de Cristo, pero gritándoles y escupiéndoles en la cara a los demás porque no conocen a Cristo. Pero lo que están invitándoles a conocer es la cara amarga que ellos están, entre comillas, disfrutando. No el gozo que todo el sufrimiento vale la pena. Si queremos ver el problema de otro ángulo, ¿qué tipo de amor sería si al dar generosamente a otros no quisiéramos comunicar el gozo que deseamos para ellos? Por ejemplo, yo tengo dinero, 10,000 pesos en el bolsillo, y la verdad es que en estos momentos no lo estoy necesitando. Podría ocuparlos, pero no lo estoy ocupando. Y voy caminando por la calle y veo una persona que no tiene absolutamente nada que comer. Y tomo el billete y se lo doy para que él pueda comer y para que pueda gozarse del disfrute de ese dinero. Y me gozo no en el acto yo de darlo, sino en el acto de él de disfrutarlo. ¿Se dan cuenta la diferencia que parece milimétrica, pero en realidad es kilométrica? En términos de nuestro gozo, en el gozo de ellos. ¿Podemos compartir ese evangelio esperando ver que las personas disfruten de Cristo como yo lo disfruto? Que disfruten de la capacidad de tener ese dinero en el bolsillo, incluso de poderlo compartir con otros, que ese hombre no lo tiene en esos momentos, pero que podría llegar a tenerlo. ¿Ah? Por eso es que la iglesia muchas veces no hace evangelización, porque no tiene idea de cómo disfrutar a Cristo. No lo conoce, no se goza en Él, en medio de las dificultades. El dar desinteresadamente, como alguien decía, enviaría la señal de lo que te estoy dando, no vale la pena tenerlo si no lo comparto. Si lo que tengo no lo comparto, no vale la pena tenerlo. Y así es con Cristo. Pero con las cosas materiales y con el tiempo y con las emociones también. Si no tengo pasión para disfrutar de lo que te ofrezco, entonces, ¿cómo puede verse mi oferta como algo valioso? Porque uno goza de lo valioso. Yo creo que algunas personas se enredan en esa contradicción, en este caso, porque piensan que un gesto de amor, dar a los pobres, sin tener en cuenta el eterno gozo de los pobres, para poder satisfacer su situación puntual, es suficiente. Pero no es suficiente. ¿Qué sacamos con darle pan a una persona pobre para que acabe su hambre durante un día si su hambre interior es mayor todavía? Y esa no está siendo satisfecha. Ellos piensan que solo dando a los pobres sin aspirar a que se conviertan,
de manera que Jesús se convierta en su tesoro, es un gesto de amor. Pero no lo es, porque nos estamos yendo a lo más profundo. Sí podemos compartir los bienes, pero si esos bienes no están asociados a compartir a quien nos lleva a dar el bien, no tiene sentido, no tiene valor. El solo hecho de ser generoso sin proveerles a quien provoca la generosidad no es generosidad desde la perspectiva de la palabra de Dios. Si somos indiferentes al conocimiento de si nuestra generosidad conduce a quien le estoy dando a amar a Cristo, entonces no estoy actuando en amor con esa persona y tampoco estoy actuando en amor con Cristo. Ujú. ¿Para qué doy lo que doy? ¿Porque tengo? ¿Porque me sobra? ¿Porque me quiero sentir bien? ¿O para que en ese acto vean a Cristo y no a mí? Para que puedan disfrutar de lo que yo ya estoy disfrutando. No quiero decir que debemos tener éxito para que nuestra generosidad sea ese amor externo solamente. Incluso puede que no logremos el propósito de que ellos vean a Cristo en esa ofrenda, o en ese acto de tiempo, de emociones, de recursos. Puede ser que incluso rechacen a Jesús cuando estoy diciendo esto lo estoy haciendo porque amo a Jesús y porque quisiera que tú lo amaras también. Ya, nos van a rechazar, ok, y nos van a aceptar la ofrenda. Hay muchas personas que lo hacen así, pero no dejaremos de amarlos por eso, porque nos han rechazado mientras vivan. Todavía vamos a querer que esas personas gocen de lo que yo gozo, porque yo sí puedo dar con el gozo y con la esperanza de que ellos lo puedan disfrutar en lo más profundo y no solamente lo externo. Y ellos carecen de eso. Entonces, ¿quién es más pobre? Ujú. Pero el no aspirar a que su gozo sea completo y eterno en Jesús no es una forma de dar con amor. Recuerda lo que dice 1 Corintios, aunque repartiésemos todos los bienes, pero si no lo damos compartiendo el amor, no sirve. Podríamos tener muchos recursos, pero si no estamos con esos recursos esperando que conozcan a quien nos lleva a dar esos recursos, entonces simplemente no va a tener valor. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Me gusta lo que dice Piper. Dice, la verdadera generosidad busca el gozo eterno de otros en Cristo. No doy porque me sobre. No doy porque me sienta bien. Doy para que otros conozcan a Cristo. Y eso debe ser expresado en tiempo, en emociones, en energía, en recursos, en compartir lo que viene de Dios. Al final de cuentas todo. Eso se llama vida. Cuando discipulamos a una persona, cuando la acompañamos en su caminar en Cristo, lo que estamos haciendo es traspasar lo que nosotros hemos recibido de alguien. Cada uno de nosotros recibió de alguien tiempo, energía, recibió mucha oración. Posiblemente no nos dimos ni cuenta. Pueden haber sido nuestros padres, nuestros amigos, algún pariente, la abuelita, un pastor, un misionero, quien sea. En mi caso, yo soy tremendamente deudor de muchos y podría hacer una lista completa de gente que desde cuando tenía 17 años estuvo orando por mí y hasta el día de hoy siguen orando por mí y ahora por mi familia y por mis hijos. Soy tremendamente deudor y espero ser un deudor agradecido, que comparta lo mismo que yo recibí. Vamos a la siguiente, por favor. Porque aquí hay un tema que uno de ustedes lo mencionó, que tiene que ver con dar sacrificialmente. Porque eso muestra que somos libres de las ataduras de las cosas. Cuando damos mucho más allá
de lo que nos sobra simplemente, o de lo que tenemos en el bolsillo y que en realidad no nos hace falta, que podríamos compartirlo. Cuando damos incluso, aunque después nos vaya a faltar. La acción de dar que Jesús tiene en mente es tan diversa como las formas posibles de bendecir a los demás en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Su exigencia es que usemos lo que tenemos para bendecir a otros. Como digo, puede ser dinero, puede ser el acto de orar por una persona, de dedicarle tiempo, de dar un vaso de agua, decía Jesús, o de esfuerzo, como el del buen samaritano, que dio mucho más allá e incluso quedó en deuda. Si algo gasta, cuando vuelva yo te lo pago. Eso es lo que dijo el buen samaritano. O la hospitalidad, abrir nuestras casas, y gracias Seba y Fer. Porque sabemos que no es fácil un día de semana. Y lo están haciendo sacrificialmente también. Pero ¿qué muestra esto? La idea de la exigencia de Jesús es que nos liberemos radicalmente del amor a las cosas, al dinero, a lo que eso pueda comprar, al temor a perder la seguridad, a la comodidad que con eso se puede obtener. Porque la mayor parte de las personas que dan con generosidad sacrificialmente, lo que están mostrando es que están libres de esas cosas, que no están atados a esas cosas, que están dispuestos a perder su comodidad para servir, para compartir, para que otros gocen de lo que uno ya está gozando. Porque el dinero efectivamente esclaviza. Esclaviza por ambición, tener más, o por temor, no tener. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? He aprendido a vivir con lo mucho y con lo poco, en ambos casos. Sí, somos ambiciosos por tener más y temerosos por perder lo que no tenemos. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Que nos libremos de ambos extremos. La acción sacrificada de dar es una evidencia de que hemos sido liberados de los ídolos que estas cosas nos ponen en la mente y en el corazón. Pero también es una evidencia de que hemos empezado a amar a otras personas más que a esos ídolos de la manera en que debíamos amarlas. O sea, nos estamos proyectando hacia afuera por el gozo de hacer felices a otros. No solamente por los placeres privados que se pudren en el pequeño mundo del egoísmo. Miren, les voy a confesar algo. Muchas veces, sobre todo para Estela y yo, y sobre todo para Estela, pero yo por estar viejo, Estela porque se lleva mucho trabajo, cuando recibimos a la comunidad en nuestra casa, después es un tiempo de mucho cansancio físico. Pero después empezamos a pensar en las caras que hemos visto, en cómo lo han disfrutado, cómo han disfrutado los niños corriendo afuera, sus hijos de nuestra comunidad. Y ese gozo tiene un valor verdadero. Vale la pena todo lo demás. Podemos ver cómo Jesús piensa sobre nuestra liberación por la forma en que Él enlaza la promesa de la condición de Dios con la exigencia de la generosidad sacrificada. Y eso es lo que hace Jesús. Dice, no tengan temor, manada pequeña, porque al Padre le ha placido a Él daros un reino. ¿Saben que la semana pasada tuvimos una reunión con el director de la organización con la que nosotros servimos? Se llama Jerry Jackson. Es un hombre de Dios, tiene 80 años ya. Vivió durante muchos años en un bus en Estados Unidos, el primer mundo. Él y sus 4 hijos y su esposa en un bus recorriendo lugares, llevando el evangelio a muchos lugares. Un genio. Sin embargo, nunca tuvo mucho dinero y todo el dinero que tuvo lo enfocó en servir a través de la misión. Conozco su casa. He estado muchas veces en su hogar y él sirve un desayuno maravilloso. Y el otro día cuando estábamos conversando con todos los directores, se hizo muchas preguntas de cómo él desarrolló la misión con su esposa que falleció hace un mes atrás, ella. Y ya está viejito. Y la pregunta que le hice fue simple. De un hombre en Estados Unidos muy exitoso, tiene la organización de distribución más grande de la Biblia en audio que hay en el mundo. Pero él mismo no tiene dinero. Lo ha enfocado todo en eso.
sus hijos están sirviendo en el ministerio. Y le pregunté, ¿cuál ha sido el costo que has pagado? Una pregunta muy sencilla. Y nos dijo, yo no siento que haya pagado ningún costo. Todo ha sido ganancia. Podría haber tenido millones, pero todo lo que él no tiene, lo ha ganado porque ganó libertad. No teman, porque a nuestro Padre le ha placido dar el reino completo. Por eso vendan lo que tienen, den limosnas. Y con toda seguridad Jesús trata de que entendamos un por tanto entre la promesa y la orden. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino. Por tanto, entonces, como consecuencia, desháganse de las cosas, que no sea, no quiero decir con esto que vayan a vender lo que tengan, sino que no sea la prioridad en sus vidas, que eso no los ataje. Es la misma lógica que se encuentra en numerosos lugares de las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús dice, mas cuando hagan banquete, llamen a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay un por tanto, porque allá sí lo van a ganar. Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también háganlo ustedes con ellos. No se afanen, decía Jesús. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque si a Dios el Padre tomó la decisión de darnos el reino, ¿cuántos más estas cosas pequeñas? Si está dispuesto a heredarnos el reino, ¿ustedes creen que no va a preocuparse de los zapatos? Lo tiene bajo su control. No teman. No teman, por tanto libérense de lo que les está atando. Ahora, aquí, vamos a la siguiente, por favor. La bondad de Dios es la base de la acción de dar. Debería ser para nosotros. Porque Dios ha sido bueno con nosotros y podemos gozarnos en esa bondad. Es lo que nos debería entonces movernos a dar a otros para que otros se gocen en la misma bondad. Observen cada parte sorprendente del versículo, ¿no? A vuestro Padre les ha placido daros el reino. En otras palabras, Dios no está actuando de una manera generosa para esconder o porque tiene una cartita bajo la manga. A ver, vamos a ver cómo reaccionan. No, abre la agenda y dice, ustedes ya esto lo tienen asegurado. Por eso la pregunta delante es, ¿de verdad creemos en el cielo? Porque si de verdad creemos, la promesa es, eso ya está asegurado. Dios no está diciendo, bueno, voy a tener que ser generoso con ustedes, a ver si me creen. No, yo lo aseguro. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué les dice Jesús? Ustedes ya lo tienen. Están aquí, claro, pero ya lo tienen asegurado. Lo que Jesús está diciendo es, esto es inexorable. Dios está actuando libremente, no está presionado para presionarnos a nosotros. Él nos está dando una promesa y jamás Dios no cumple sus promesas, pero Él tiene un deleite en esto. Se goza Dios mismo en darnos una seguridad. Es lo que la Biblia dice, el gozo de Dios, su deseo, su anhelo, su aspiración, su esperanza, su placer, el placer de Dios, la alegría, el deleite de Dios es darnos una herencia. En eso se goza. O sea, así como nosotros hemos dicho muchas veces, Dios está más ansioso de buscar a quienes perdonar que nosotros buscando a ser perdonados. El principio es el mismo acá.
Dios está más ansioso de buscar a quienes heredar su reino que nosotros de buscar su reino. Busquen primero el reino de Dios. El resto va a venir por añadidura. Ujú. Entonces pensemos en esto. A vuestro Padre, no teman, porque a ese Padre tuvo el gozo de asegurarnos el cielo. Jesús no dice: a vuestro empleador le ha placido pagar un salario. No lo dice. Él no dice: a vuestro amo le ha placido proporcionarles un albergue temporal. Tampoco dice: a vuestro rey le ha placido mucho cederles parte de su reino. No, lo que hace Jesús es escoger cada palabra con cuidado, cada palabra en esta oración para ayudarnos a liberarnos del temor de que Dios está dispuesto a asegurarnos algo. Es por eso es que Jesús usa en esa frase de esta exigencia la palabra Padre. Y con eso vamos a terminar esta noche. Vamos a la última, por favor. Porque lo que nos está asegurando es que somos herederos del reino y libres por la gracia del Padre. Es curioso, porque en lo personal muchas veces siento vergüenza de mi propia vida, de mi pasado, posiblemente de mi presente. Siento vergüenza cuando todavía no he llegado al futuro, de cómo le puedo fallar a Dios. ¿Recuerdan el mensaje el día domingo? Las cosas que me angustian son de verdad que le he fallado a Dios. O sea, yo sentiría vergüenza de indicarme a mí y decir: este es mi hijo. Ujú. Pero Dios quiere ser llamado nuestro Padre. ¿Por qué nos da todo eso? ¿Por qué nos da esa seguridad? Porque se goza en llamarnos sus hijos, pero se goza en que le llamemos Padre. Porque Él es el mejor de los padres, mucho mejor que los padres que nosotros hemos tenido. Ahora bien, no todos nosotros hemos tenido buenos padres, o padres ejemplos por lo menos. Por eso la palabra Padre puede no necesariamente estar llena de paz y seguridad en nuestros casos. Pero Jesús, eso es lo que está tratando de hacer, de darnos paz y seguridad en que veamos a su Padre como nuestro Padre, y que nos permite tratarlo a Él con esa palabra Padre llena de significado, que por lo menos tiene dos grandes significados que no podemos olvidarnos. Primero, si el Rey es nuestro Padre, entonces nosotros somos herederos de su reino. Entonces lo primero que pensemos, debemos pensar: bueno, mi padre humano no fue un rey, por lo tanto me cuesta pensar en que mi Padre celestial es un rey, porque no sé lo que es ser un rey. Pero en este contexto, lo que está tratando de comunicar Jesús es que su Padre sí es el Rey del universo. Y por lo tanto, si es Rey y es nuestro Padre, entonces somos herederos de su reino. Y sé que nos cuesta mucho entenderlo, porque hay algo natural en que nosotros recibamos una herencia. Bueno, yo no recibí una herencia de mi padre, pero no sé, algunos de ustedes quizás recibieron alguna herencia. Pero imagínense lo que significaría recibir el reino que es el universo completo. Ujú. Al Padre no le pesa que sus hijos entren en posesión de su herencia, y su herencia es el reino, es el universo, es la eternidad. Ese es el tipo de Padre. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, si el Rey es nuestro Padre, entonces estamos libres de las ataduras del mundo. En Mateo 17:25, Pedro se preguntaba, y lo dijimos en alguno de los estudios, le preguntan: ¿nosotros tenemos que pagar el impuesto? ¿Recuerdan cuando llegan a Jesús? Pedro a Jesús le dice: me están cobrando los impuestos. Y Jesús le dice: anda, toma un pez, saca una moneda y con eso pagas el impuesto tuyo y el mío. Aunque, dice Jesús, en realidad los hijos no tienen que pagar el impuesto, pero lo vamos a hacer simplemente para no ofenderlo. Lo que le dijo es: los hijos están exentos, porque Dios no impone pago a sus hijos, no impone tributos. No tenemos que pagar nada para llegar al cielo. Los que están fuera del palacio son los que tienen una carga, pero los hijos, los que ya estamos dentro, no tenemos que pagar nada.
Los hijos están exentos. La paternidad de Dios significa libertad de las ataduras del mundo. No tenemos que pagar impuestos, o sea, no tenemos que negociar con Dios para que nos deje entrar. Porque si nos trata como hijos, entonces estamos liberados de todas las cargas humanas para entrar y permanecer en su reino. Recuerda lo que dice Isaías en capítulo 55. Dice, vengan y beban sin pagar nada. Dios no nos cobra absolutamente nada. Simplemente gozarnos en Él. Gozarnos en que somos herederos del Rey. Gozarnos en que somos hijos del Padre. ¿Vivimos ese gozo? Si lo vivimos, la próxima vez que vayamos a ayudar a alguien con tiempo, con recursos, con energía, con emociones, que vean en nosotros ese gozo, pero que nuestro objetivo sea que ellos logren llegar a tener el mismo gozo, que puedan descubrir lo que es ser herederos del Rey e hijos del Padre Celestial. Amén. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Y me pasé 3 minutos.